bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast. ¿Qué hay que pensar? El día de hoy tocando un tema muy interesante, las relaciones sociales. Como ya recuerdan, nosotros abarcamos las 3 etapas del desarrollo humano, ya que este proyecto está dirigido a la clase de Psicología del Desarrollo. En esta ocasión, Psicología del Desarrollo 3, donde abarcamos todo lo que es la edad de la vejez. Me encuentro con mis colegas de la Facultad de Psicología de la Universidad Tecnológica de Honduras, Edison Rivera y Gustavo Rivera. y como ya había dicho antes, Héctor Hernández. Comencemos. Bueno, cuando en las clases empezamos a ver esto de la vejez, hubo una pregunta que se me vino a la mente. ¿Cómo irán a ser las relaciones sociales en la vejez, cuando uno ya llegue? O tal vez preguntarle a una persona ya mayor, ya anciana, cómo son sus relaciones sociales. o tal vez como esperaba que fueran. También, esa es otra. ¿Tú qué sabes acerca del tema, Edison? Bueno, normalmente no suelo pensar en cómo serán mis relaciones sociales porque me da causa ansiedad pensar en mi vejez, pero normalmente pienso de que tal vez no, bueno, es que también yo tengo como ese concepto de que la vejez está muy relacionada con los cuidados y la atención. Entonces me da como incomodidad ese pensamiento de que tal vez al ser yo anciano tal vez pueda ser una carga para un familiar mío, entonces pero no pienso mucho en eso. Pero posiblemente sea mucho de cercanía, pienso yo, tal vez con la familia que tal vez tenga en un futuro o con la familia que tengo actualmente, como ese tipo de cercanía y atención y cuidado, como que será más cercano a lo que soy, porque yo siento que cuando yo llegue a ese momento, tal vez trate de cuidar más las relaciones que tengo con mi familia o amigos, si es que tengo amigos en ese momento. O sea que usted cree que se volverían más profundas las relaciones, ya no sería algo como pasajero. Sí, yo digo que sí, porque siento de que yo al pensar de que ya estoy en esa etapa, trataría de cuidar más las relaciones que tengo, porque, no sé, yo pienso como que en cualquier momento me puedo morir. Entonces, yo voy a tratar de tener una vida tranquila y un vínculo emocional normal y sano, porque siento que a esa etapa ya sabía cómo mantener un vínculo sano. Entonces, digo yo que no sería malo. Yo pues opino de que a lo largo de nuestra vida lo que nosotros recopilamos es un compendio de relaciones, ¿verdad? Que vamos dejando atrás o siguen con nosotros. Pienso que cuando llegamos a la edad de adultos, mayores, ancianos, por decirlo así, las relaciones ya pierden su superficialidad y comienzan a ser más profundas. O sea, Son es como más decir, selectivos. estamos los que estamos. Son más selectivos. Sí, se es más selectivo con quienes estuvieron en una época, ¿verdad? Y están con nosotros todavía. Es como valorar esto, porque también tenemos que ver de que estas relaciones sociales generalmente están compuestas por los hijos, la familia cercana, y muy pocas veces amigos. O sea, Sí, si ustedes se preguntan, tienen abuelo, ¿verdad? No, yo mira. Yo sí. Pero tuvieron, obviamente. Entonces, ¿cuántas veces vieron de que llegaran amigos a visitar a su abuelo o abuela? Ahí Sí, tienes es que mucha este es razón. uno de No, pero me refiero a... las relaciones que se experimenta ya lo que es en la vejez. Prácticamente las amistades ya prácticamente está quien está por su lado, y como ya por la vejez, en algunos casos les gustaría visitarse. Eso los está sobreviviendo. Pero sí, pero también hay una parte de que sí, por ejemplo, mi abuela tenía amigas, personas dos, que llegaban a visitarla o por llamada. Recordemos de que estamos en una era digital, llamada, videollamada. ¿Cuántas veces a sus abuelos los llamaban los amigos, verdad? Porque a mi abuela sí llegaban dos señoras a visitar y venían desde muy lejos, y viceversa, ella también iba a visitarla porque estaba este sentimiento, ¿verdad?, de cercanía, de que era un vínculo que buscaba prevalecer aun cuando ya estaban al final de su etapa. Sí, o sea, eso prácticamente se consideraría como una amistad ya bastante profunda, dependiendo de lo que han vivido en sus vidas. Mis abuelos, mi abuelo yo no le conozco ni un amigo y según a lo que tengo de memoria tampoco ha tenido uno, tal vez sí en su juventud, pero obviamente ahorita ya no. Y mi abuela siempre ha tenido ese pensamiento de que los amigos no existen, y no que solo la familia y así. Por eso ella,
Cuando yo era niño sí tenía amistades y igual ya cuando yo era niño ya también se podía considerar una mujer mayor. Entonces solo eran las típicas amigas o comadres o hermanas de la iglesia que se encontraba por ahí cuando iba de camino para allá. Pero ahora realmente no están o no lleva ese tipo de relación, o tal vez solo es por aparentar cuando se encuentra con ella de casualidad, pero ahora es más con su familia, porque es más con sus hermanas. Siempre es cuando tiene un tiempo libre o no tiene deberes o cosas que ella piensa que tiene que hacer, pues se va a la casa de alguna de ellas. Y se va caminando, llega con ella o ellas vienen ahí a la casa, de repente llego yo y ahí están sus hermana con el sobrinito, el ahijado y así, con una poco de familia, tienen un poco de cosas y ofreciendo y están platicando de cosas que ya contaron con anterioridad muchas veces, pero les encanta repetir. Bueno, bueno, la evolución de la actividad y los apoyos sociales, eso abarca lo que es la actividad ya con la familia, y con las amistades y incluso con los nietos. Eso básicamente sería gran apoyo para lo que es a las personas de la tercera edad. Esto, algo muy curioso que mencionó Denilson, es de que conforme fue avanzando, su abuela comenzó a pensar de que las amistades no existen. Y esto nos lleva a dos teorías clásicas acerca de la vejez, siempre relacionadas a lo social: la teoría de la desvinculación y la teoría de la actividad. En la teoría de la desvinculación nos dice de que las personas tienden a tener una reducción de relaciones sociales, ¿verdad? Y tienden a aislarse. No sé si ustedes alguna vez, bueno, aquí en Honduras hay un dicho que cuando, no sé si esta analogía es inapropiada, ¿verdad? Pero va al caso, que cuando los perritos van a morir, se alejan para no ser una carga. Entonces, podría entenderse que la teoría de la desvinculación es alejarse de los demás por sentirse una carga. Ay, sí, a mi perrito le pasó eso. No, sí, sí. Entonces, eso es lo que nos trata de dar a entender la desvinculación. Me alejaré de ellos, que Básicamente la desvinculación de ellos sería emocional. ajá, una desvinculación emocional. Yo Sí, siento así que como se han desvinculado tal vez por la pérdida de algún amigo querido que tuvieron en su Sí. juventud. O también puede llegar a ser el miedo a la pérdida. Alejarse de las personas porque ya saben, si somos amigos, ambos ancianos, ¿verdad? Cuando lleguemos y tengamos 80 años y estemos grabando podcast, ¿verdad? Y pues yo creo que nos va a doler, ¿verdad? De que uno de nosotros pues parta. ay. Entonces, Y es que yo también siento que en esa etapa los ancianos, bueno, la mayoría, sienten como ese sentimiento de culpa. Al menos yo he visto eso, por ejemplo, en mi abuelo, de que siente como de que, no, pucha, está cargando con este viejo. Entonces están ese sentimiento imagínate si a un anciano estás con ese pensamiento o ese presentimiento de que son esas últimas ya, imagínate cómo piensa él o cómo percibe que su familia tomaría eso. Porque normalmente yo siento yo que como todos, tal vez siempre pensamos en las peores posibilidades. sí, y de ahí es también de que existen tantos viejitos. Es que hay dos tipos de viejitos: los viejitos que son agradables y los viejitos que son cascarrabias. Sí. Entonces, si ponemos de lado uno a cada lado de cada de las teorías, en la teoría de la desvinculación pondríamos al viejito cascarrabia, Sí. ¿verdad? Porque son personas que generalmente se mantienen aisladas, pero no podemos decirle, tomarlo mal, ¿verdad? Porque al fin y al cabo este es un factor emocional lo que les está afectando. Y también tiene que ver cómo tomó su juventud, ese desarrollo, cómo fueron sus relaciones en esa etapa, porque siento de que un viejito cascarrabias es cascarrabias porque en su juventud tuvo problemas para relacionarse o mantener relaciones también. Entonces, También, o cómo llegó a la vejez también. sí, igual. O en términos de salud. Y ahora pues vamos, como decía el viejito cascarrabias, al viejito agradable. En la teoría de la actividad se entiende que el mejor ajuste emocional de las personas y cómo llegar al éxito en la vejez, o sea, el éxito de la vejez es tener relaciones sociales, mantenerse activo. O sea, sí, por ejemplo, mi abuela era una persona bastante activa, o se llevaba con todos los vecinos, hablaban, los vecinos llegaban a visitarlo, y vamos a ver a lo largo de este capítulo cómo también los vecinos influyen también en el cuidado de las personas mayores. ¿Sabes qué siento Otra también? cosa que influye serían las relaciones con la pareja. Ajá. No, que sabes que siento también de que tiene que ver mucho también con el factor demográfico. Porque yo siento de que posiblemente en este momento, aquí donde estoy yo y aquí donde está mi familia,
ellos sí son sociales, o de vez en cuando sí tienen como que, bueno, mi abuela con sus hermanas y así, y vienen a verle y demás, pero cuando ellos están en el lugar donde nacieron o se formaron una familia, o pues así, donde normalmente es un pueblo o un cerrito ahí por donde ellos siempre tuvieron que crecer y formar su familia en su juventud y demás, allá sí hay gente de que pasaron 20, 30, 40 años y ya, ¡ay, ahí está José! ¿Sabes? Entonces siempre está como ese tipo de familia o amigos de hace años que siempre se recuerdan cuando se va a visitar del pueblito mágico de donde uno viene. Entonces, porque la mayoría, culturalmente la mayoría de nuestros abuelos vienen de ahí. Entonces ahí pueden encontrar como esos raíces, las raíces del pasado que siempre sacan a relucir cuando se encuentran con ese tipo de gente. Tienes un buen punto con lo del factor demográfico, no lo había pensado. Yo no me he ocurrido. Ok, chicos, cuando hablamos de relaciones sociales también tenemos que hablar de la relación social más importante que tenemos los seres humanos, el matrimonio, la relación con la pareja. El matrimonio es la forma más extendida de compañía que tenemos, ¿verdad? Y en este experimentamos varias etapas, ¿verdad? Está en la etapa de noviazgo, ¿verdad? Donde nos conocemos con nuestra pareja. La etapa de matrimonio, donde ya las cosas van cambiando y las cosas terminan formalizándose más y vemos otros aspectos de nuestra pareja. Y aquí es donde decidimos prácticamente, a pesar de que cuando nos casamos es que ya decidimos de que esta persona va a estar con nosotros toda la vida, pero en esta etapa del matrimonio es donde realmente conocemos a la persona y nos damos cuenta si en realidad queremos estar con ella. Qué curioso que después del matrimonio sea Sí, eso. en verdad es muy curioso, es muy gracioso. Y por eso es algo importante, porque generalmente después de una mala experiencia en el matrimonio, las personas no se vuelven a casar, en general. El O casi matrimonio no. también entra otra etapa cuando ya entran los hijos. Sí, a esa parte iba, cuando entran los hijos. Y esta es otra etapa, cuando los hijos abandonan el hogar. Más que todo cuando ya están grandes y ya Sí. prácticamente ellos tienen que formar su propio hogar, que es lo que se espera. Que es lo que se espera, ¿verdad? Y entonces las personas mayores, digamos, llegaron al matrimonio juntas, quedan ellos solos. Entonces, en este caso, debido a las circunstancias, ¿verdad? Cuando tenemos hijos y pues, ¿cómo te lo puedo decir? No hay mucha privacidad. O sea, la Sí. relación como tal, como esposos, cambia abruptamente Sí. porque ya no está la privacidad de antes, ya No también son las el mismas factor capacidades y el factor económico también se ve afectado. ¿Qué pasa cuando los hijos ya se van de casa, verdad? Ya ellos formaron su hogar, pues Tal vez a primera Básicamente vista- volverse, como que dice, encontrar nuevamente. Sí, o sea, tal vez a primera vista uno pensaría, cuando ya sos mayor, ya tuviste tu familia y tus hijos, pero tus hijos ya son mayores y se van del nido, tú dirás, ay, es como estar casados otra vez cuando no tenías hijos, pero muy diferente, porque está ese sentimiento como, yo siento de que, vaya, yo me pongo en ese lugar, digamos, me pongo a imaginar como que yo ya tuve como que esa etapa en la que tuve hijos y crecieron, yo soy un adulto mayor ya, y ellos se van. No en el momento en el que yo veo de que ya son mayores y tienen hijos, sino que en el momento en el que yo veo el proceso de que empiecen a la mayoría de edad, digamos, tienen la capacidad para irse e independizarse en ese momento, en ese espacio del tiempo, y siento que tiene un vacío, porque tal vez muchos dirían, ay, al fin se va, canijo, pero yo pensaría, tal vez cuando llegue a pasar ese momento como que es cuando ese tipo de pérdida, que yo sé que no está muerto, pero no está en el espacio que yo estoy acostumbrado a que esté mi hijo en ese entonces yo diría, qué raro me sentiría después de ver que en el lugar donde yo vi cómo crecía, ya no está. sí, pero también este es un punto en el que nos podemos reencontrar con nuestra pareja. O sea, podríamos llenar ese vacío con nuestra pareja. Al fin y al cabo, recordemos de que si nuestros hijos ya partieron del nido, significa que nosotros ya somos mayores. Entonces, prácticamente solo nos tendríamos nosotros. Obviamente siempre contaríamos con la ayuda de nuestros hijos porque son el pilar fundamental del apoyo social, nuestros hijos. Socialmente se espera que los hijos ayuden a sus padres cuando estos ya estén viejos, ¿verdad? Pero siendo realistas, todos buscamos nuestra independencia. Y la única persona en la que podríamos depender como tal sería nuestra pareja. Y es lo que se esperaría, ¿verdad? Entonces, cuando los hijos dejan el nido ya es una oportunidad para reencontrarnos, volver con nosotros mismos. Pero hay otro punto también, cuando el nido nunca deja de llenarse. O el rellenado, o nunca nadie se va. Las típicas familias extendidas donde están los abuelos, los padres, los hijos, los Tíos, primos, los tíos.
Hasta amigos. Ajá. Por una parte es saludable, pero socialmente no es lo correcto, ¿verdad? Cada quien socialmente debe buscar su espacio en el cual habitar. Cierto. Yo sé que actualmente está bastante difícil ya de por sí conseguir una vivienda propia. Entonces cualquiera pensaría, ah, no, está bien vivir todos juntos y demás, pero siento que Compartimos gastos, ajá. sí, compartir gastos sería como que algo mucho más sencillo, pero siento que emocionalmente o mentalmente sería un caos, obviamente siento yo, porque uno buscaría su paz Su privacidad. y privacidad, ¿cierto? Y siento que sería como que algo bastante difícil si estás tratando con diferentes personas, con diferentes necesidades y pensamientos en uso del espacio. Hay que por lo menos lo estás acostumbrado. Porque poniendo ejemplo de que seamos como una pareja de adultos mayores que, por ejemplo, digamos, que se independiza de su hijo y después de unos años, por X o Y razón, dificultad que tuvieron en la vida, ponele que es socioeconómica, económica, volvieron al nido, digamos, por ejemplo. Eh, Imagínate qué cambio de vida muy drástico tuvieron que haber pasado esos señores como para, obviamente nos dirán, no, ¿cómo no quiero que estén aquí, ya, tú ya estás grande, no quiero que vuelvas a mi casa, no creo que digan eso, entonces cuando acepten ese tipo de nueva convivencia, pues obviamente al principio será como algo novedoso nuevo, para que la redundancia y diferente, pero está ya después cuando ya pasa el tiempo y lo nuevo pasa a ser cotidiano, es como por ejemplo cuando vaya, yo desde que tengo memoria vivo con mi abuela. Ella prácticamente fue como una segunda madre para mí. Entonces, el comportamiento que ella tiene hacia mí como nieto es muy diferente que ella tiene hacia sus otros nietos con los que no convive diario. Es como una mamá, es como una mamá que siempre está como esa cariño y mano dura. Cuando a mis otros primos nunca tuvo esa mano dura, solo el cariño de abuela que siempre tuve que haber tenido. Entonces, yo me acuerdo que yo tenía el sentimiento de que ay, ¿por qué Dios te estaba mejor que a mí? Y es que yo me decía, se supone que no tendría que regañarme de mi mamá, pero es que ella siempre ha tenido ese sentimiento de mamá hacia mí porque tuvo que criarme también. Entonces, ahí es la diferencia, siento yo. Cuando ya yo tengo esa perspectiva de un familiar, cuando ya pasa de ser algo cotidiano, algo de todos los días. Pues sí, al fin y al cabo. Yo digo que la relación con los nietos también va a depender, porque el abuelo prácticamente no se comportaría diferente como lo hizo con sus hijos. Ya con los nietos es otro tipo de Sí, porque ya no está el mismo carácter tampoco. Sí. Muy rara vez se llega a tener el mismo carácter. Aparte de eso, yo he dicho que no es por nada, pero a veces como que volverse abuelo prácticamente le afecta más a la mujer, porque como que se vuelve más alcahueta, como se me acaba de... Yo siento que tiene que el sentimiento de alcahueta de un abuelo tiene que ver bastante porque ahora puede hacer o no tiene que limitarse ya con lo que tuvo que haber hecho en su etapa, en tu época de cuando estaba haciendo padre. O por decirlo así, no tiene la responsabilidad de criarte. En Bueno, cierto aparte de sentido. eso, como que trata de compensar también lo que no hizo. Sí, porque su trabajo en sí no debería ser criar ya, sino que solo da como dar amor al nieto que tiene en ese momento. Sí, entonces generalmente ellos ya no son una figura para educar, sino que además de querer y de ser queridos. Porque al fin y al cabo de esto se trata, ¿verdad? Formar vínculos con las demás personas para que éstas estén el día que nosotros necesitemos. Total, eso sí que ya los tuvo. O sea, muy bien, ya mencionamos cómo es para un adulto mayor, una persona de la tercera edad, el apoyo social hablando de familia. O sea, mencionamos la pareja, amigos, hijos, nietos, cómo es para ellos el tipo de relación en esa etapa, pero no tomamos en cuenta, porque también hay que ser realistas, no es como que las familias son perfectas. O sea, ya de esta etapa nosotros, tal vez en la convivencia de nuestras propias familias ahorita, ya notamos que no son perfectas. Entonces, imagínate cómo sería para un adulto mayor en ese momento. Capaz no todos tienen el privilegio de tener una buena relación con sus hijos o nietos. Como tú mencionaste antes, el anciano buena onda o el anciano cascarrabia. ¿Cómo sería, por ejemplo, para el anciano cascarrabia? Porque no todos tienen ese entorno familiar sano o incluso un entorno familiar. No es como que tengan contacto con su familia. ¿Cómo sería un apoyo en caso para ellos que no tienen apoyo? Apoyar a una persona, sí, lo digo porque en mi caso, pues, junto con mi mamá tuvimos esa experiencia de apoyar a un señor, ya como 80, 90 años. Él murió que descanse en paz, hace aproximadamente unos 3, 4 años.
Sí, y pues él no es así como dice Héctor, cascarrabia, y la relación y el cuidado es bastante complicado porque, o sea, es que lo que él dice así tiene que ser, ¿verdad? Aunque esté equivocado, aunque vea las cosas como son en realidad, él no lo acepta. Y el cuidado es bastante complicado, hasta incluso en el aseo, porque en el aseo de él personal fue bastante complicado porque era alguien que creía de que para conservarse no había que bañarse ni cosas así. Ah, sí. Sí, Sí. no es por hablar mal de él, pero en una ocasión él se había puesto unos burritos, pero los burritos, Zapato. sí, Ah, burros, los zapatos burros, bueno, le decimos acá, realmente apestaban, ¿verdad? Y incluso cuando ese día llegó al cuarto donde estábamos nosotros, bueno, la pulpería que teníamos en ese entonces, yo le dije a mi mamá, ahí viene el Leo. Y agarras. desde aquí lo puedo leer. Sí, hombre, Desde lejos. no, literalmente desde Ay, lejos. Dios mío. El, Ok, el cuidado es bastante complicado. sí, ahora imaginemos, ¿verdad? Una persona que no ha tenido una buena relación con su familia, que no tiene, o mejor dicho también, hay personas de que tal vez viven en la ciudad y toda su familia está en el campo, en el pueblo. Entonces, ¿cómo se le brindaría apoyo a estas personas, verdad? Porque el apoyo informal es el que viene tanto de la familia, los amigos e inclusive los vecinos, pero digamos que somos esos viejitos que son difíciles de tratar, ¿verdad? Entonces, generalmente las personas no se les acercan para ayudarles. Oye, hablando de eso, te quería preguntar, desde que sacar el tema, en caso, ¿qué pasa con los ancianos que están en asilos? O sea, posiblemente tienen el apoyo familiar porque no es como que cualquier asilo acepte un anciano que no tiene apoyo monetario de su familia de manera externa, pero cuando no tienen ese apoyo de su familia como cuidadores y no tienen de otras personas, así como una institución o de cuidadores así que están especializados para cuidar a ancianos, ¿cómo sería en ese caso? Porque ellos saben de que tienen ese cuidado por parte de ellos, pero yo pensaría, pues, no le pagan, pero en ese caso, yo si fuera anciano pensaría eso, pero no tienen como, siento yo, capaz no pensaría que tuvieran ese sentimiento de vínculo emocional tal vez con su cuidador, sería diferente, siento yo. Es algo muy diferente y también tenemos que ver de que, como mencionabas tú, un asilo no puede aceptar a un anciano solo porque lo ve, a una persona mayor en situación de calle, solo porque lo ve en la calle. Tiene que haber alguien que pueda responder por él. Entonces, aquí hay muchas organizaciones, tal vez no gubernamentales, con fines no lucrativos, ¿verdad? De que intentan aportar su granito de arena a apoyar a estas personas. Por ejemplo, aquí nosotros, para quienes no lo sepan, ¿verdad? Tal vez nuestro público es bastante internacional, ya sabemos, nosotros somos de Cofradía Cortés en Honduras. Bueno, aquí, por ejemplo, hay un comedor de ancianos, ¿verdad? Generalmente en los fines de semana, si no estoy mal, pues ellos pueden llegar, reunirse, hablar, entre ellos hablan y tienen actividades. También la universidad en la que nosotros estamos, la Universidad Tecnológica de Honduras, se ha encargado de llegar y hacer actividades, comida, hablar con ellos, tratar con ellos, ¿verdad? Porque la labor social es una parte fundamental de la Facultad de Psicología. Entonces, esto lo que pasa es de que ellos tal vez no viven ahí. Sí, van, comen, se les da sus medicamentos, se les hacen chequeos, pero tienen que regresar a su hogar, no se pueden quedar ahí. En Honduras hay muchas organizaciones, entidades, mejor dicho, encargadas de la protección del adulto mayor, ya que esta es una clase protegida. Por ejemplo, tenemos a Cedesol y también tenemos a ANSAM y la Asociación Nacional de Adultos Mayores en Honduras. También tenemos a INJUPEN, que son organizaciones encargadas de velar por los derechos También y beneficios, apareció algunos beneficios. influencer, soy Russell, con un asilo de ancianos también. No sé si es, en sí, no sé mucho de la noticia de él, pero sí he visto que él promueve bastante lo que es el asilo de ancianos que él construyó. Siento que es una parte importante que mencionaste sobre de que ellos van a un espacio a convivir entre ellos. Y es de que quería mencionar ese aspecto porque muchas veces para ellos un tipo de relación que tienen con un familiar es muy diferente a que tuvieran con una persona, tal vez amigo, de su propia generación. Alguien de su misma edad. Sí, porque nosotros posiblemente ya de por sí nosotros no tratamos diferente,
tal vez alguien de nuestra edad como nosotros, a alguien capaz mucho menor o mucho mayor, donde como que tenemos los mismos clases de hábitos, opiniones o conversaciones que tuviéramos así. Entonces, siento que ellos tendrían como que es importante fomentar ese tipo de espacios o convivencia entre ellos, porque ellos tienen como que mucho más de qué hablar con ellos, porque posiblemente mi abuelo tal vez me contaría historias de vida que tuvo, o más bien consejos o enseñanzas, porque uno siempre tiene a relacionar al abuelo o a la abuela con ese, es como, ¿cómo te digo? Con ese, Que tuviera sabiduría. sí, como el típico anciano o anciana sabia, es como el típico arquetipo. Entonces, a ellos, al tener otra persona de su generación, normalmente no les diría eso, porque tal vez o ya lo sabe o no le importaría, sino que lo ve como amigos con el que igual. sí, un igual, en el que van a tratar temas mucho diferentes como los que trataríamos nosotros, pero de su generación, como, ay, ¿recuerdas cuando me pasó aquí o qué? Ah, sí, entonces... Contarle una historia sí, que no la he contado, porque generalmente las historias que cuentan son repetidas, ¿verdad? Todos Sí. serían diferentes. Sí, habría un intercambio de historias, por decirlo así, una mejor convivencia. Y lo que mencionaste tú es de los consejos, ¿verdad? Que ellos generalmente dan los consejos. Y hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, de que dar un consejo puede ser tomado como que me importas. Te aconsejo porque me importas. Entonces, esta es una de las partes, esta es una de las formas en que ellos demuestran el afecto hacia sus familiares o hacia otra persona. Sí, me parece bastante como interesante. Y más también el hecho cuando... es que, no, es que las relaciones entre ancianos, así, entre ellos, o sea, no sé si han visto esa serie de La Chica Dorada, creo que se llama, de anciana que tiene como que su propia serie de sitcom. Aventuras. Sí, tiene como que sus aventuras, como cualquier serie de comedia estadounidense. Y me gusta mucho eso porque se sale un poquito del tema de la típica protagonista joven, adolescente, que tiene sus problemas que nosotros también tendríamos. Ellos tienen sus propios problemas también. Y es interesante ver cómo una persona mayor también puede tener protagonismo y también puede ser interesante de ver la vida, porque también nosotros vimos, una persona de de nuestra edad, generación tiene problemas que yo pueda tener, porque normalmente nosotros vemos series o películas en los que nos sentimos identificados a lo que nos interesa. No pensaríamos de que tal vez un anciano o una anciana tuviera una vida interesante como para ver. Entonces me parece como que muy popular y me gusta mucho el hecho de cómo poder ver interesante también eso y atrayente y gracioso también. El hecho de cómo también ellos, incluso en ese momento, pueden pasarla bien y divertirse. Bueno, voy a regresar lo que es al cuidado de un anciano, un poco cascarrabia. Sin importar que sea un anciano cascarrabias, que tenga su carácter, pues, feo, por así decirlo. Sí. No nos da el derecho, como quien dice, a tratarlo mal. No, los ancianos siempre tienen que cuidar y tratar con bastante respeto. Solo que también hay que saber de que no es como que hay que normalizar el hecho de que también para un cuidador es muy difícil también, porque sabemos de que para ellos es difícil también vivir, pero también hay que ver la otra cara, porque también para una persona que es cuidadora de una persona de tercera edad, mucho más que tenga un humor fuerte difícil, ya de por sí complicado, o sea, no es como que sea súper fácil o que... Sí, porque también tengo otra experiencia con él. Fue durante la pandemia. Él estuvo con nosotros, con mi mamá y conmigo, pues lo cuidábamos, lo atendíamos, pero hubo un tiempo que él ya se quería ir. Pero irse como... salir pues a la calle, o sea, salir a la calle y pues andar, porque él siempre era los que andaba paseando, como le decimos acá vulgarmente, vagando, y pues no lo pudimos detener. ¿Qué le pasó? Él Pero no le pasó salió, nada. no le pasó nada, entonces simplemente él salió, pero ya no podíamos hacer nada ya en ese caso. Sí lo intentamos, pero él no quiso. Entonces lo dejamos y sí fue donde su otra familia, donde sus hijos más que todos. Ya. Ok. Cuando hablamos del apoyo social y la relación con los padres y los hijos, recordemos de que al principio de nuestras vidas nuestro padre funge un papel de cuidador. Es cuando ya los hijos son mayores que los papeles se invierten, ¿verdad? Y entonces el hijo termina siendo un padre para su padre. ¿Han tenido algunas experiencias ustedes donde les haya tocado cuidar a sus abuelos, sus padres, o a sus padres cuidar a sus abuelos?
Mi Bueno, abuela cuidó lo que fue a su bisabuela. No fue cuidar exclusivamente en la casa, sino que más que todo cuando tenían que ir al hospital las dos o tal vez mi bisabuela. Entonces lo que era mi abuela acompañaba a mi bisabuela al hospital. bueno, en el caso, yo ahorita solo tengo a mis abuelos maternos. Yo no conocí a mi abuelo paterno, pero sí a mi abuela paterna. Sí, 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 digamos así. Cuando estaba viva, las que la cuidaron fueron sus hijas y sus nietas, pero con las que vivía, porque ella sí vivía con dos de sus hijas, creo yo, y las hijas de ellas. Entonces, en una sola casa. Yo la visitaba de vez en cuando, pero no la cuidaba. Ellos que vivían con ella, sí. Había momentos que yo recuerdo que las últimas veces que la visité cuando estaba viva, estaba recostada porque no me acuerdo quién fue, no me acuerdo quién la tenía. Creo que tenía esclerosis. Entonces estaba siempre postrada, no podía hablar, le daban papilla nada más, la bañaban y todo. Pues como no me era muy cercano a ella en ese momento, pues no me contaban de cómo era el proceso para cuidarla y demás. Y con mis abuelos maternos, mi abuela no está todavía en esa etapa como de cuidarse porque no está en una condición o una etapa en la que se sienta como dependiente para que la cuiden. Es bastante autónoma y eso. Y mi abuelo también hasta cierto punto, pero sí tiene ciertas restricciones que tenemos que recordarle. Por ejemplo, el azúcar, el inicio del azúcar. Entonces le tienen que cuidar la alimentación. Sí, Pero sí. ¿cómo se sentirán las personas que toda su vida prácticamente fueron ellas las que cuidaron a otras personas? Sí, ¿Y yo cómo se siento, sentirán ahora yo, que ellos son los que tienen que ser no, cuidados? yo siento que él, por ejemplo, pues él siempre ha tenido como el cargo de proveedor en la casa, obviamente. Y en un inicio, cuando dejó de trabajar, porque mi mamá le pidió que no trabajara por su salud, porque le dolían mucho los pies, él trabajaba en el cerro con una pulpería allá, con sus hijos. Entonces él dijo, no, ya no siga porque eso le pasó en la pandemia. Entonces dejó de ir allá y pues se asentó en la casa porque antes iba y venía, no era bien para su salud. Entonces se quedó en la casa. Entonces empezó a sentirse un poquito inútil, varias de sus palabras, porque no hacía nada, porque la manera en la que se sentía útil era trabajando, y eso fue un golpe muy duro para él porque se aburría, se deprimía bastante. También padece del colon, él le cuesta bastante ir al baño. Entonces, sabemos de que el colon está bastante relacionado a la emocional y a la mental. Entonces, cuando se pone a preocuparse por muchas cosas, le cuesta ir al baño y se preocupa mucho. O sea, se preocupa y le cuesta ir al baño y se preocupa más porque le cuesta ir al baño. Entonces, es como un círculo. Y mi mamá se ha encargado como de tratar de animarlo, de decirle que no piense mucho en eso, de que busque distracción y otros hábitos, pero él se estanca demasiado en eso y no le cuesta mucho salirse como de ese agujero a veces. Sí, o sea, creemos que porque ya son mayores, o sea, ya ancianos, creemos que no llegarían a tener otro lapso de depresión o de ansiedad. Y Sí, eso es algo que pasa, nosotros los jóvenes nos vamos desapercibidos como los adultos sí, mayores. Creemos que como tantos años de experiencia y todo el transcurso de su vida, Ya sean- creemos que ya para ellos ya esos y tipos de situaciones no les causa nada y y no es así. déjame decirte, perdón, que en la casa él busca lo mínimo que pueda hacer como para sentirse útil. Él de cuenta que una vez yo ya le pregunto a él, pero él conserva muchas cosas. Es su espacio es en la calera que está atrás de la casa. Ahí pasa él en una hamaca con una gata y tiene como que bastante fuerza de tiene cosas viejas que él sabe, él sabe que tiene ahí. Entonces de repente le pregunto, porque yo no sé de precios, entonces yo iba a ir a una ferretería porque me acomodó el foco de mi habitación y yo le digo, papi, porque le digo papi, ¿qué cosa ya sabe cuánto cuesta un foco? Para ir solo allá, porque no sé, por preguntar, porque siempre sabe precios de cualquier cosa. Entonces me dije, ah, no, hombre, yo tengo uno, y me lo da. Y dije, ay, gracias, no, yo me lo pongo, me dice. Y yo digo, no, yo puedo, no, yo lo pongo. Y se sube a mi cama y me lo pone. Ya está, me dice. O sea, busca lo mínimo. Una vez, esa semana, a mi hermano se le quebró la pata de la cama. Y cualquier hubiera dicho, ah, le pongo un bloque. No,
él se puso a fabricar la pata de la cama con unos pelos de madera que tenía, le midió para que fuera exactamente lo que ella tenía y los clavó. Yo digo, no pude poner un bloque, no, tiene que ver con eso. O sea que básicamente sí habría que dejar que los adultos mayores ayudaran de alguna u otra forma en la casa para que ellos no se sientan mal, o sea, más que menospreciar esa ayuda. Sí, Ellos dentro de sus limitaciones también. sí, lógicamente, y que también esté fuera de peligro, que no sea tan riesgoso para su bienestar. Sí, y sabemos también de que cuando somos hijos, ¿verdad? Nosotros somos lo que tal vez no aportamos económicamente, pero aportamos en relación que arreglar esto, lavar esto, asear. Hay muchos padres que viven, o adultos mayores ya, que viven con sus hijos y pues ellos buscan la forma de ayudar en la casa, ¿verdad? Entonces, algunos asean, otros pues ¿qué más hacen? Arreglan cosas, como dices tú, y también, y generalmente lo más particular, ajá, cocinar también las abuelas, pero lo que más generalmente se hace es el cuidado de los nietos. Cierto. Sí, es bastante común de que los abuelos cuiden a los nietos. Es otro dilema, prácticamente, que sería correcto prácticamente que los abuelos sean los responsables. Es que eso es bastante cultural, porque pongamos en ejemplo aquí. Es bastante, la tasa de madre soltera es bastante alta, y lo sabemos. Entonces, Bueno, no sé si será cierto, pero leí que el 50% de las mujeres en Honduras son madres solteras, y de las madres son madres solteras. imagínate, entonces lo que tienden a hacer en este caso es buscar refugio en sus padres. Y pues la madre la madre de ella, la madre de la madre, normalmente como que optaría a cuidarlo por mientras ella busca una manera de sustentarse, porque la mayoría de estas mujeres solteras no es como que tengan contacto con el padre del niño muchas veces. La mayoría sí le dan la pizza, pero otras veces no. La mayoría no. Sí tienen suerte, va. Entonces es complicado, entonces lo que les obliga a optar por buscar trabajo. Entonces les complica mucho criar un niño y también trabajar al mismo tiempo. Entonces está ese ayudo, apoyo por parte de la abuela en cuidar al nieto mientras su hija, la madre del niño, está trabajando. Sí, o sea que vendría bien que los abuelos se ayuden prácticamente en lo que es la crianza de los nietos. Que tal vez que como tal, como obligación no, pero sí que se vean involucrados, porque al fin y al cabo son una parte esencial del núcleo familiar. Sí, relacionarse con ellos también es importante, ya sea como cuidadores o como simplemente abuelos, porque tampoco siento yo que sea sano como obligarlos a no participar en cosas que ellos quieran, porque también hay que ver en lo que ellos deseen hacer. Claro que dentro de sus limitaciones, porque muchas veces ellos saben lo que no está bien para ellos en cuanto a salud, vaya. Bueno, pues entonces, regresando al caso de la inversión de roles, por ejemplo, a mí me tocó cuidar a mi abuela. O sea, yo ni siquiera me había criado con ella, casi ni la conocía, pero al ser el único... Tocó. Sí, al ser el único nieto de ella que vivía cerca y todo eso, me tocó mudarme para allá, cuidarla, cuidar su alimentación, darle sus medicamentos. Y sí, es bastante... ¿cómo lo digo? Conflictivo, porque a veces ellos no están en las óptimas capacidades para realizar ciertas actividades y eso los hace sentir bastante mal. Pero generalmente, digamos, por ejemplo, hacían habichuelas, pues ella se ponía a partirlas, a pelarlas, entonces, y así, había cosas que ella hacía y generalmente, pues, con ella hablábamos bastante. A mí generalmente cuando ella estaba enferma era a mí que me tocaba cuidarla, llevarla al hospital y todas esas cosas. Entonces sí, fue bastante conflictivo porque sí es un reto cuidar a una persona mayor. Podría decir también tal vez de que es un reto igual o mayor que cuidar de un niño. Así me imagino. Bueno, para finalizar me gustaría citar una frase de Wilhelm von Humboldt. En el fondo son las relaciones con las personas lo que ha sentido a la vida. Y lo que he aprendido, o sea, lo que he visto desde mi punto de vista en el transcurso de este podcast y de lo de las clases de la universidad, es que la mejor manera de llegar a tener o de disfrutar mi vejez en un futuro sería formar estas relaciones con las personas adecuadas que le den sentido a mi vida y también lo que es darle un sentido de propósito a mi vida para cuando llegue a mi vejez no tener remordimiento que no hice nada con ella. Y es que es bastante importante de que
comencemos a hacer las cosas bien desde muy antes, no ya cuando con arrepentimiento, sino que comencemos a trabajar desde nosotros mismos, desde la conciencia, pensar qué soy, qué estoy haciendo con mi vida y tratar de mejorar. Y también ayudar a otras personas. Construyendo así una mejor versión de nosotros para el día de mañana. Y no- Nosotros fuimos... ¿Qué hay que pensar?